Buenos días, mi nombre es Jennifer Patiño Pérez, soy fellow de Medicina Materno-Fetal de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a hablar de enfermedad renal crónica y embarazo. Estamos con el docente, el doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista nefrólogo, magíster en salud, y además es docente del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Bueno, en charlas previas yo les había mencionado, les había hablado de los cambios fisiológicos renales en el embarazo y posteriormente les hablé de la lesión renal aguda durante el embarazo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad renal crónica en pacientes en edad reproductiva, es decir, aquellas pacientes que tienen una enfermedad renal crónica y que nos llegan a la consulta refiriendo que desean embarazo o que desean planificar o que ya se embarazaron y que desean conocer cuáles son los riesgos, cuáles son sus riesgos, los de su bebé y cómo se va a comportar su enfermedad. Bueno, en cuanto a las generalidades, digamos que teniendo en cuenta lo anterior, debemos conocer que la enfermedad renal crónica afecta aproximadamente el 3% de las mujeres embarazadas. Y esto es básicamente en países desarrollados. Y se cree que este porcentaje tiende a subir en la medida que va pasando el tiempo, asociado principalmente a la obesidad y a que durante los últimos años las mujeres nos estamos embarazando a una mayor edad. Digamos que a pesar de que esta enfermedad no es una contraindicación para la reproducción de las pacientes, para el embarazo en estas pacientes, el riesgo de desenlaces adversos maternos y fetales es elevado. ¿Cuáles resultados adversos? Como la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino, el parto prematuro y el deterioro de la función renal, el deterioro progresivo o la pérdida acelerada de la función renal. Por lo tanto, es fundamental hacer un adecuado asesoramiento preconcepcional que le va a brindar a la paciente las herramientas necesarias para que tome junto con su pareja la decisión más acertada acerca de su bienestar físico y su bienestar emocional. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo afecta la enfermedad renal a la fertilidad. Entonces, si nosotros vemos la gráfica de la izquierda, vamos a ver una imagen de un ciclo menstrual completamente normal en una mujer pues, sana, normal, con los picos hormonales respectivos que permiten la aparición de la ovulación. Vamos a observar el pico de estrógenos, que va a preceder el pico de la LH, y posteriormente se va a producir la ovulación. Con la ovulación que vamos a tener un cuerpo lúteo, ¿cierto? Entonces, esos valores de LH y de estrógenos van a disminuirse sustancialmente. Pero como tenemos el cuerpo lúteo, ese valor de la progesterona va a ir aumentando progresivamente, con el objetivo de ¿qué? De mantener el endometrio para el momento de la implantación, si esta se llega a dar, y de lo contrario, si no se presenta, pues ese cuerpo lúteo se va a volver un cuerpo albicans y va a disminuir la cantidad de progesterona y va a venir la menstruación. En la gráfica de la derecha lo que vamos a observar es una simulación del ciclo ovárico en una paciente con una enfermedad renal crónica terminal. Ahí que vamos a ver un comportamiento hormonal completamente diferente, completamente anormal a lo que observamos en la paciente sana. Observamos que no hay picos ovulatorios, y lo que sucede es que en las pacientes con enfermedad renal crónica hay una disfunción estrogénica. Si no hay un adecuado pico, digamos, de estrógenos, pues no va a haber una retroalimentación positiva para que se haga el pico de LH, por lo tanto no va a haber ovulación. Y si no hay ovulación, entonces no hay cuerpo lúteo. Si no hay cuerpo lúteo, no hay quien secrete progesterona, entonces tampoco vamos a tener a alguien que estimule y que mantenga el endometrio, por lo tanto no va a haber menstruación. De hecho, aproximadamente del 33 al 56% de las pacientes que están en hemodiálisis cursan en amenorrea o en oligomenorreas. Y la aparición de esta alteración del ciclo menstrual va de la mano con la disminución de la tasa de filtración glomerular. Es decir, a menor tasa de filtración glomerular vamos a encontrarnos con más pacientes que cursen con amenorrea y que cursen con oligomenorreas.
Digamos que a pesar de esto, a pesar de saber que va de la mano, que tiene un comportamiento inversamente proporcional, se desconoce el umbral de la tasa de filtración glomerular en el que esta progresión se vuelve clínicamente significativa para la reproducción. ¿Por qué? Porque realmente no hay estudios en estas pacientes. Es decir, nosotros vamos a desconocer la etapa exacta o el grado de gravedad de la enfermedad renal crónica que va a dar como resultado una liberación disfuncional de la LH. Y en consecuencia, obviamente, pues va a verse, se va a suprimir la ovulación. En cuanto a las pacientes con enfermedad renal crónica, realmente el efecto de la disfunción renal en la fertilidad en estos pacientes realmente no está muy claro y no hay estudios suficientes todavía como para decir si realmente o en qué proporción se llega a afectar. Bueno, en esta gráfica también lo que vamos a observar es que al lado izquierdo vamos a tener una paciente que tiene pues, un ciclo ovulatorio y de lactancia completamente normal, y en el lado derecho lo que vamos a observar es que las pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, el aclaramiento de la prolactina se reduce. Entonces nosotros vamos a tener o vamos a documentar en estas pacientes unos niveles elevados de prolactina. Y esos niveles elevados ya sabemos que la prolactina va a suprimir la ovulación. Entonces digamos que por este lado también vamos a tener una supresión de la ovulación. En la fertilidad de las pacientes en diálisis, digamos que en el Reino Unido es como de 1.4, la tasa de fertilidad 1.4 por cada 1000 pacientes año, y en las pacientes con trasplante renal, pero que sea un trasplante funcional, la tasa es de 7.6 por cada 1000 pacientes año. Realmente es una tasa de fertilidad reducida si la comparamos con las pacientes que son sanas, que es aproximadamente 79.5 por cada 1000 pacientes año. Una cosa que es importante es que hay que tener en cuenta que hay medicamentos que pueden alterar o que pueden tener un efecto gonadotóxico. Digamos, la ciclofosfamida, en su papel como inmunosupresor, va a tener un efecto gonadotóxico que va a ser dosis dependiente y que no solamente va a afectar las gonadas de la mujer, sino que también afecta las gonadas de los hombres. Va a producir oligospermia, va a producir amenorrea, va a producir insuficiencia ovárica. Y se considera que la toxicidad en las mujeres, digamos que va a tener un comportamiento irreversible, porque pues nosotras nacemos con una reserva limitada de ovocitos y obviamente si la gastamos o si la deterioramos desde ya, pues vamos a tener muy poquito para tener una fertilidad adecuada, independiente de la edad. Entonces digamos que por lo tanto en estos pacientes lo que se sugiere, o en las pacientes que están utilizando ciclofosfamida, es que se considere la posibilidad de hacer una criopreservación de gametos o de embriones. Sin embargo, en las pacientes que tienen LES, que tienen lupus, realmente hay mucha controversia pues, con la criopreservación, básicamente porque estas pacientes, pues, para hacer la estimulación ovárica van a requerir unas dosis muy altas de hormonas, y esto puede hacer que se exacerbe la enfermedad o inclusive pueden presentar episodios de trombosis. Entonces realmente en las pacientes con lupus hay que hacerlo, hay que pensarlo muy bien y hay que pues, individualizar el caso. Bueno, digamos que no solamente los factores hormonales son los que comprometen la fertilidad en las pacientes con enfermedad renal crónica. Estas pacientes pueden cursar con algún grado de disfunción sexual. Se va a notar o se va a representar por una reducción en la libido, una dificultad para la excitación, van a cursar con dispareunia, inclusive pueden cursar con anorgasmia. Y aparte de esa disfunción sexual, las pacientes pueden cursar con una distorsión de su imagen corporal o una imagen corporal negativa. Entonces, obviamente estos síntomas, pues, al tener estos síntomas se va a reducir la frecuencia de las relaciones sexuales y secundario a esto, pues obviamente se va a reducir la posibilidad de embarazo. Algo llamativo
es que estos síntomas pueden estar presentes hasta en el 81% de las pacientes menores de 55 años que entran a prediálisis. O sea que realmente es una sintomatología bastante importante que a veces se nos pasa por alto. Y como nos damos cuenta, pues esta es una etiología que es multifactorial, en la que van a estar influyendo alteraciones biológicas, como las mencionadas previamente, y alteraciones psicológicas, como las que acabo de mencionar. Bueno, entonces ya sabiendo cómo se comporta la fertilidad en las pacientes con una enfermedad renal crónica, vamos a la etapa de decir, bueno, usted se quiere embarazar, no se quiere embarazar, si se quiere embarazar, planeemos cómo va a ser su embarazo. Pero entonces para esto debemos tratar de identificar o tratar de hacer que este embarazo sea lo más planeado y adecuadamente planeado posible. Vamos que la planeación del embarazo en una mujer con una enfermedad renal crónica debe ser algo prioritario, obviamente por el mayor riesgo de los desenlaces adversos que ya les había mencionado. Entonces, en estas pacientes hay que mencionarles los factores de riesgo, tanto maternos como fetales, a los que se enfrentan. En lo posible, estos pacientes deben tener una enfermedad que esté controlada, que tengan remisión de su enfermedad de 3 a 6 meses antes del intento del embarazo. Si estas pacientes están consumiendo medicamentos teratógenos, hay que suspenderlos y reemplazarlos por otros medicamentos que sean compatibles con el embarazo. Y hay que optimizar las comorbilidades, mirar si la paciente es obesa, mirar si la paciente tiene una hipertensión crónica de base y tratar de hacer un control como tal de todas esas comorbilidades para tener unos desenlaces adversos mejores, dado caso de que la paciente decida embarazarse. ¿Qué desenlaces qué desenlaces podemos encontrar en una paciente con enfermedad renal crónica que se embaraza? Entonces, en esta gráfica podemos observar los desenlaces adversos, tanto maternos como fetales, que se van a presentar de acuerdo al estadio de la enfermedad. Vamos a observar dos gráficas. La gráfica que es como rosadita es la cohorte de Branham y la gráfica que es como azul, es la cohorte de Piccoli. Digamos que en la casilla que se ve como rayadita son los controles y los tonos más oscuros son los estadios iniciales de la enfermedad. Y a medida que como que se va destiñendo ese color, es que la enfermedad ha avanzado y los colores más claros van a representar la enfermedad renal terminal. En el eje de las Y vamos a observar las patologías que estamos observando y en el eje de las X el porcentaje de complicaciones que se pueden presentar. Entonces, como podemos ver en ambas gráficas, vamos a ver que las pacientes que tienen enfermedad renal crónica, en comparación con las pacientes que no tienen ninguna enfermedad, van a tener una serie de peores resultados maternos y neonatales, pues en todos los escenarios, en preeclampsia, en feto pequeño para la edad gestacional, en parto pretermino antes de las 37 semanas y antes de las 34 semanas, en la necesidad de admisión a unidad de cuidado intensivo neonatal y en la reducción de la función renal de la paciente. Inclusive llegando a porcentajes tan altos como por ejemplo en los partos pretérmino de 80 a 90% antes de las 37 semanas. Entonces realmente es importante mostrarle estos datos o tenerlos claros para darle una adecuada asesoría a la paciente que se dé cuenta que realmente a pesar de que pues si tiene una enfermedad crónica que quizás no le está afectando mucho su calidad de vida, se puede empeorar más y que su embarazo como tal puede correr riesgo de perderse también. Bueno, ¿y cómo es ese deterioro de la función renal? Entonces, digamos que la mayoría de los estudios van a mostrar una reducción de la función renal de las pacientes en las primeras semanas, incluso en los primeros 6 meses postparto. De hecho, el 25%
se va a observar una reducción del 25% en la función renal en el 43% de las mujeres a las 6 semanas posteriores al parto, y un 11% de esas pacientes van a progresar a una enfermedad renal crónica terminal en los primeros 6 meses postparto. Vemos que también leí sobre un estudio que mencionaba o que hacía una comparación entre enfermedad renal en mujeres embarazadas y en mujeres no embarazadas con enfermedad renal crónica, y realmente no se encontraron diferencias significativas. Sin embargo, en ese estudio que alcancé a leer, la progresión se definió de una manera como muy burda, como la duplicación del nivel de creatinina sérica y una reducción de más del 50% de la tasa de filtración glomerular. Entonces, realmente faltan estudios para conocer exactamente cómo se comporta el deterioro de la función renal en la paciente, pero pues hasta ahora, con los estudios que tenemos, que son pues la mayoría, nos han mostrado un deterioro como tal de la función renal. Vamos a hablar de ciertas enfermedades específicas, entonces, digamos, pues que son responsables de la enfermedad renal crónica y cómo se va a afectar su comportamiento durante el embarazo. Entonces tenemos las enfermedades como la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, que es una enfermedad que realmente no es tan frecuente, que va a afectar aproximadamente 4 de cada 10.000 pacientes, de cada 10.000 individuos. Y digamos que en estas pacientes lo que marca los desenlaces es el grado de presión arterial. Una paciente normotensa o que tenga sus cifras tensionales normales realmente va a tener una serie de desenlaces normales o muy parecidos a los de las pacientes que no cursan con la enfermedad, mientras que las pacientes hipertensas sí van a cursar con peores desenlaces maternos y fetales, como de restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino y necesidad de ingreso a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Bueno, algo importante también es que debido a ese patrón de herencia autosómico dominante que tiene esta enfermedad, tenemos el 50% de posibilidades de que el bebé, el hijo de esta paciente, vaya a ser afectado. En Europa se ha planteado la posibilidad del diagnóstico genético preimplantacional para implantar simplemente los embriones o hacer transferencias solamente de los embriones sanos. Sin embargo, eso pues ha planteado como un dilema ético en esas sociedades, debido a que en general esta enfermedad va a ser un trastorno que va a tener un inicio en la vida adulta, que muchas veces es asintomático durante muchos años. Entonces realmente se cuestiona si vale la pena descartar esos embriones, genéticamente marcados con la enfermedad. Entonces, acá en Colombia, hasta hace poco se empezó a hacer el diagnóstico genético preimplantacional, no sé si lo están haciendo para esa enfermedad. La recomendación es, digamos, cuando uno está haciendo terapias de fertilización, usualmente se implantan 2 embriones como máximo. En estas pacientes solamente se debe implantar o se debe transferir un embrión. ¿Por qué? Porque al tener un embarazo múltiple vamos a aumentar el riesgo de que estas pacientes vayan a tener hipertensión, que vayan a desarrollar una preeclampsia, una diabetes y que vayan a empeorar su enfermedad renal crónica. Bueno, otra enfermedad que es muy importante es el lupus, que afecta pues predominantemente a las mujeres que se encuentran en edad fértil, y la nefritis lúpica va a representar se va a presentar en el 40% de los casos de las mujeres en edad fértil. Digamos que es importante en estos pacientes evaluar el grado de actividad y evaluar el grado de daño renal generado por la enfermedad antes del embarazo. En el embarazo podemos tener brotes o recaídas que pueden ir desde un 16 a un 26% de los casos, y es ideal que la paciente curse como mínimo durante 6 meses con una
enfermedad inactiva antes de embarazarse. Entonces a esta paciente hay que estarle realizando la creatinina, verificar sus valores, que se encuentre por debajo de 0.7, la proteinuria, que se encuentre por debajo de 0.5 gramos al día. Y en los exámenes de orina que no haya células rojas. Esto nos va a marcar criterios de inactividad de la enfermedad renal en la paciente con lupus. Bueno, otra cosa importante es que cuando la paciente cursa con actividad lúpica o si la paciente tiene un brote durante el embarazo, se aumenta la pérdida fetal hasta un 25 o un 50%, que es algo realmente significativo. Estas pacientes necesitan recibir pues, su tratamiento con aspirina, su tratamiento con heparina si hay necesidad, si tiene antecedente de trombosis o si tiene marcadores de síndrome antifosfolípido. Estas pacientes es importante y es algo que me gustaría que les quedara súper claro que en estas pacientes no hay que suspender nunca la hidroxicloroquina. Digamos que es el pilar del manejo en las pacientes con lupus que están embarazadas. No es nefrotóxico, no es teratogénico y realmente es muy bueno para controlar pues es como el tratamiento más importante para controlar los brotes. Otra cosa importante pues que ya es más como de nosotros es que estas pacientes al tener antirros positivos tienen más riesgo de que esos antirros pasen la placenta y afecten el corazón fetal creando un bloqueo cardíaco. Entonces a estas pacientes o a estos bebés hay que estar haciéndoles, sobre todo si la paciente tiene antirros positivos, estar haciéndoles ecocardiografía fetal luego de las 16 semanas. O si tienen el antecedente de un hijo comprometido por un lupus neonatal. Bueno, y otra cosa es si la paciente pues tiene una agudización de su enfermedad, considerar la posibilidad de darle esteroides o acetropina, que también se pueden dar en el embarazo sin problemas. Bueno, si durante el curso del embarazo la paciente muestra algún signo de actividad lúpica, entonces uno tiene que tratar de hacer pues, como un diagnóstico diferencial con la preeclampsia. Digamos que esto es complejo porque cuando se presenta en la segunda mitad del embarazo, digamos que en ocasiones es muy difícil hacer la diferenciación si se trata de una nefritis lúpica o si se trata de una preeclampsia. E inclusive las dos condiciones pueden coexistir, entonces va a ser más complejo hacer el diagnóstico. Sin embargo, en esta tabla, si observamos, pues podemos diferenciar las dos enfermedades por algunas cosas muy específicas. Por lo menos en la preeclampsia no vamos a observar hematuria, o no es usual observar hematuria. En las pacientes con lupus, usualmente o puede presentarse manifestaciones dermatológicas, como el eritema malar, el lupus discoide. Podemos encontrar manifestaciones articulares como la artritis, cosas que no se van a presentar en las pacientes con preeclampsia. En la preeclampsia, al observar los laboratorios, vamos a ver que hay una transaminitis y pues una disminución de los factores proangiogénicos y aumento de los factores antiangiogénicos. Sin embargo, digamos que esos factores pro y antiangiogénicos acá en Colombia realmente todavía no se están utilizando o se están utilizando solamente para investigación. Bueno, en cuanto a la nefropatía diabética, la enfermedad pues renal es evidente o se presenta en el 2.5% a 6.5% de los pacientes, los pacientes que tienen una diabetes tipo 1 van a presentar 2.5 a 6.5% de enfermedad renal crónica en pacientes embarazadas. Digamos que se han documentado inclusive tasas que son mucho más altas, sin embargo, el tipo de clasificación que se utiliza para esto es diferente. Se han documentado efectos adversos en el embarazo que van como en aumento, digamos, la preeclampsia se puede esperar hasta un 42% de estas pacientes y un parto prematuro hasta en un 77% de estas pacientes. Y algo que es importante
es que usualmente las pacientes que tienen una diabetes pregestacional tienen más riesgo de, bueno, si no están controladas, si tienen una hemoglobina glicada por encima de 6.5, van a tener más riesgo de malformaciones congénitas. ¿Qué tipo de malformaciones? Principalmente cardíacas y conotroncales, básicamente. Sin embargo, en las pacientes que aparte de tener su diabetes descontrolada, tienen una nefropatía, esta nefropatía como tal nos va a aumentar hasta 2.5 veces más el riesgo de desarrollar una malformación. En estas pacientes, pues es importante suspender los IECA, suspender los ARA2 y apoyarse pues, en los conceptos de endocrinología. ¿Qué comorbilidades, digamos, podemos encontrarnos en estas pacientes que vienen con una enfermedad renal crónica y que son importantes identificar durante el embarazo? Entonces, la anemia, el déficit de vitamina D y la hipertensión arterial crónica. Sí. Bueno, en cuanto a la anemia, como yo ya les había mencionado en la primera charla, durante el embarazo se va a presentar una anemia que es dilucional y es secundario básicamente a un aumento no proporcional del volumen plasmático con respecto a la masa eritrocitaria. Durante el embarazo, los valores de eritropoyetina en embarazos normales, los valores de eritropoyetina se aumentan casi al doble. Sin embargo, en las pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, digamos que hay una incapacidad suficiente para aumentar en esa misma proporción la eritropoyetina. Por lo tanto, estas pacientes posiblemente van a necesitar suplementación. Y las pacientes que venían con una aplicación previa de eritropoyetina van a necesitar un ajuste de la dosis, un aumento de la dosis. También es importante saber que estas pacientes van a necesitar la suplementación con hierro oral, que básicamente se la damos nosotros en el embarazo a todas, pero inclusive hay pacientes que van a necesitar tratamiento con hierro venoso. Cuando nos encontramos, con una paciente que tiene una hemoglobina por debajo de 8.5, digamos que ahí vamos a tener desenlaces adversos más elevados, se aumenta el riesgo de bajo peso al nacer y de parto pretérmino. Con respecto a la deficiencia de la vitamina D que se puede presentar, puede afectar aproximadamente al 3 al 64% de las mujeres embarazadas y esto se va a asociar con una mayor incidencia de preeclampsia y diabetes gestacional. Se deben hacer evaluaciones de los niveles séricos durante el embarazo y hacer la correspondiente reposición. Entonces, se recomienda hacer reposición con 20.000 unidades internacionales por semana hasta obtener los niveles óptimos y luego hacer una dosis de mantenimiento de 400 a 1.000 unidades internacionales diarias. En las pacientes embarazadas, digamos que bueno, el hiperparatiroidismo puede ocurrir en las pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, en las pacientes en embarazo, digamos, no va a haber como un cambio fisiológico en los valores de esta hormona, se van a mantener los valores completamente normales, no van a aumentar y no van a disminuir. Y se pueden interpretar los valores como las pacientes que no están embarazadas. Sin embargo, hasta lo que leí, no hay una recomendación como tal del tratamiento del hiperparatiroidismo en la paciente embarazada con casos médicos. Bueno, en cuanto a la hipertensión crónica, afecta aproximadamente el 20 al 50% de las pacientes embarazadas con enfermedad renal crónica. Vamos a tener unos riesgos, en una paciente que ya tenga esta patología, unos riesgos de complicaciones y de desenlaces adversos que también son aumentados. Digamos, el riesgo de desarrollar una preeclampsia sobreagregada es de 7.7 veces más, parto pretérmino bajo peso al nacer 2.7 veces más, el ingreso a UCI 3.8 veces más y la muerte perinatal es 4.2 veces más. Digamos que el objetivo de las pacientes que tienen una hipertensión crónica es mantener una, quedó mal ahí,
mantener una presión arterial que se encuentre por debajo de 140/90. Digamos que este valor ha sido como extrapolado de estudios en pacientes que tienen enfermedad renal, que tienen patología hipertensiva, pero pues no en pacientes con proteinuria. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Entonces, dado que muchas mujeres embarazadas con enfermedad renal crónica van a requerir tratamiento para el control de la hipertensión, para, pues, no sé, prevención del rechazo del trasplante, es esencial comprender la compatibilidad de los medicamentos que podemos darle a las pacientes con el embarazo y con la lactancia. Entonces, digamos que en términos generales, en cuanto a los antihipertensivos, el labetalol, el nifedipino y la arfametriltopa son medicamentos que son completamente seguros durante el embarazo y durante la lactancia. Y deberían ser los medicamentos de elección en nuestras pacientes. Con respecto a los IECA y los ARA2, realmente se consideran inseguros durante el embarazo. Los IECAs tienen riesgo, sobre todo a partir del primer trimestre. No tienen riesgo en el primer trimestre, perdón, pero sí a partir del segundo y tercer trimestre se consideran inseguros. Tanto los IECAs como los ARA2 van a tener un aumento en el riesgo de desarrollo de anomalías congénitas como anomalías del arco aórtico, anomalías óseas, que las pacientes vayan a tener un oligoamnios, y si tienen un oligoamnios, pues van a presentar una hipoplasia pulmonar secundaria. Entonces, en estas pacientes, si están consumiendo estos dos medicamentos o estos dos tipos de medicamentos, es ideal suspenderlos y reemplazar por alguno de los antihipertensivos mencionados previamente, que sí son seguros durante el embarazo. En cuanto al tratamiento, los inmunosupresores, los esteroides, se van a considerar seguros, aunque se asocian a un mayor riesgo, pues, de desarrollar diabetes gestacional e hipertensión, e inclusive infecciones en el tracto urinario. En lo posible, estos esteroides deben ser administrados en la dosis terapéutica más baja posible, y digamos que se consideran se consideran seguros para utilizar durante el embarazo. Antes hubo algunos estudios antiguos que sugerían que había una asociación entre el uso de corticoides y la aparición de fisuras labiopalatinas. Sin embargo, en estudios recientes, prospectivos, de casos y controles, realmente, y con una cantidad pues muy buena de pacientes, realmente no se ha demostrado esta relación, por lo tanto es seguro utilizarlos en el embarazo. La azatropina también se considera segura durante el embarazo y no se va a asociar a malformaciones congénitas, es decir, que si su paciente viene, digamos, con un lupus y venía utilizando azatropina, no se la suspenda, es decir, que la paciente continúe con su medicamento. La ciclosporina y el tacrolimus no son teratogénicos. Sin embargo, estos medicamentos sí son diabetogénicos, entonces es importante hacer una vigilancia adecuada de la aparición de diabetes gestacional en las pacientes, porque inclusive también esto nos podría deteriorar la función renal en nuestras pacientes con un riñón ya previamente tocado. Y la hidroxicloroquina no se va a considerar como teratogénica y es el medicamento de elección durante el embarazo. Principalmente, ¿para qué? Para evitar las crisis lúpicas. Reduce de manera muy importante la aparición del bloqueo cardíaco congénito. Bueno, en cuanto al micofenolato y la ciclofosfamida, digamos que el micofenolato se va a considerar teratogénico, va a producir un síndrome caracterizado por uñas hipoplásicas, dedos que van a estar acortados, inclusive hernia diafragmática, microtia, micrognatia y fisuras labiopalatinas. También pueden aparecer defectos cardíacos congénitos. Entonces se estima que el riesgo de tener ese defecto con el uso del medicamento puede ser de hasta un 20 a 25%. Por lo tanto, no debe utilizarse durante el embarazo. Y si lo estaba utilizando previamente, antes de embarazarse, debe suspenderse por lo menos 3 meses antes por uno que no sea teratogénico. La ciclofosfamida es teratogénica y también es fetotóxica. Va a causar anomalías craneales, malformaciones faciales, malformaciones del oído, de las extremidades. Y como efecto
fetotóxico es que va a suprimir la hematopoiesis y puede producir también un deterioro neurológico en el bebé, si ese bebé estuvo expuesto en el primer trimestre. Entonces tampoco es seguro utilizarlo durante el embarazo. Y en cuanto al rituximab y el eculizumab, realmente no hay claridad con respecto a su seguridad y su uso va a depender del riesgo-beneficio, va a ser pues individualizado su uso. Un dato importante, si un bebé estuvo expuesto a rituximab durante el embarazo, el rituximab cruza la placenta. Entonces, iba a reducirle al bebé el conteo de linfocitos. Entonces, en esos pacientes se sugiere retrasar la vacunación con vacunas vivas, digamos la BCG, la varicela zoster, hacerlo hasta que el bebé tenga más de 6 meses. En cuanto a otros medicamentos que puede estar recibiendo la paciente, digamos como la aspirina, las heparinas de bajo peso molecular, allopurinol, colchicina, hierro, eritropoyetina, realmente son completamente seguros para el uso durante la gestación y si están ayudando al control de la enfermedad, no deberían suspenderse. La terapia de reemplazo renal, como ya les había mencionado en la charla anterior, pues las indicaciones de la terapia son muy similares a las indicaciones de la población en general. Que la paciente tenga una uremia sintomática, sobrecarga de volumen, una hipercalemia, acidosis, unos valores de creatinina entre 3.5 y 5 y una tasa de filtración glomerular menor de 20 mililitros. Realmente no hay un consenso con respecto a qué tipo de terapia de reemplazo renal utilizar e incluso no hay un consenso con respecto al tiempo o la duración de la terapia. Digamos que al leer sobre enfermedad renal crónica encontré que algunos estudios habían mostrado que realizar una terapia dialítica intensiva, es decir, que durará, no sé, 43 horas a la semana, creo, puede reducir de manera importante la incidencia de partos prematuros extremos. Digamos que los partos prematuros se van a seguir presentando, pero va a reducir muchísimo la incidencia de partos prematuros antes de las 27 semanas, en comparación con la hemodiálisis convencional de 3 veces por semana. Sin embargo, pues el manejo siempre debe ser individualizado por parte de nefrología y a estos pacientes hay que hacerles durante la diálisis una vigilancia muy estrecha para pues, evitar que presenten hipotensión que pueda comprometer el flujo uteroplacentario. ¿Cómo vamos a hacer la vigilancia fetal? La vigilancia fetal realmente se va a hacer como se hace habitualmente en las pacientes que no tienen ninguna alteración renal. Podemos hacer ecografías para seguimiento, las habituales, una por trimestre, y dependiendo de lo que vayamos encontrando, si vemos un bebé que se está quedando en peso, que se está quedando en líquido, podemos empezar a hacer seguimientos más frecuentes con perfil biofísico, digamos, a partir de las 28 a las 32 semanas, y dependiendo de lo que encontremos, hacerlo cada 4 semanas o cada 2 semanas. Pero eso pues, va a depender de lo que vayamos viendo en estos pacientes. Y algo muy importante en las pacientes con enfermedad renal crónica es mirar qué método anticonceptivo le podemos ofrecer a esta paciente sin miedo, ¿cierto? Entonces, digamos que siempre hay que sopesar el riesgo de utilizar un método anticonceptivo versus un embarazo que no haya sido planeado. Entonces, con un embarazo no planeado, posiblemente los riesgos van a ser mayores que utilizar un método anticonceptivo. Y en las pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, en general en las pacientes nosotros siempre debemos utilizar, valorar la eficacia del método anticonceptivo no con el uso perfecto, sino con el uso típico, lo que reduce bastante la eficacia del anticonceptivo. En general, las pacientes que tienen enfermedad renal crónica van a poder planificar con anticonceptivos que solamente tengan progesterona, por ejemplo, la milipíldora, el dispositivo intrauterino Mirena, que es liberador de levonorgestrel, el implante subdérmico, que puede durar 3 a 5 años, igual que el Mirena, que puede durar 5 años. Inclusive si observamos la eficacia típica al usar el DIU Mirena y al utilizar
el implante subdérmico vemos que puede ser inclusive superior al de la esterilización femenina, ya que no van a depender como tal del uso diario de la paciente. ¿Y qué anticonceptivos realmente no deberíamos tratar de utilizar en estas pacientes? Los anticonceptivos combinados. Recordemos que los anticonceptivos combinados van a tener una carga estrogénica. Al tener una carga estrogénica vamos a aumentar el riesgo a la paciente de hipertensión, de tromboembolismo, de una trombosis arterial. Entonces debemos tratar de utilizar unas alternativas más seguras y no usar ninguno de estos métodos en las pacientes renales. Y en cuanto al preservativo, realmente pues, va a proteger a la paciente de enfermedades de transmisión sexual, pero pues realmente la tasa de efectividad es muy baja porque pues realmente no se utiliza como debería utilizarse. Entonces, no es un anticonceptivo que uno vaya a recomendar a largo plazo a una paciente con enfermedad renal crónica. Importante, importantísimo. Las pacientes que tienen, pues, que no se cuidaron y que necesitan anticoncepción de emergencia, lo pueden hacer sin ningún problema. Los anticonceptivos de emergencia están compuestos por levonorgestrel, que son progestinas, entonces no hay ninguna contraindicación para su uso. Bueno, siempre ha habido como una serie de controversias acerca del uso del dispositivo intrauterino en las pacientes que son inmunosuprimidas. ¿Por qué? Porque siempre se plantea que, bueno, ¿cómo funciona el DIU en las pacientes normalmente? El DIU lo que hace es producir como una serie de inflamación. Digamos que uno de los mecanismos de acción es producir una inflamación uterina, ¿cierto? Es uno de sus efectos anticonceptivos. Y al utilizar un inmunosupresor, digamos que se plantea la posibilidad de que se reduzca esa actividad inflamatoria. Entonces, si uno lo piensa de esa forma, se reduciría también la efectividad del dispositivo. Sin embargo, cuando se hicieron estudios como más a profundidad, se documentó que el medio uterino básicamente está poblado predominantemente por macrófagos, mientras que la inmunosupresión que se hace por medicamentos utilizados, digamos, en la nefropatía inmunológica o después del trasplante, va a ser básicamente una inhibición de linfocitos. Entonces vamos a tener un mecanismo de inmunosupresión por dos vías diferentes, entonces en teoría no debería afectarse la función del DIU. Y otra cosa que siempre se ha planteado es el miedo de que la paciente vaya a desarrollar una infección pélvica que ponga en peligro su vida. Sin embargo, en los estudios que se han realizado, realmente las tasas de infección y las tasas de complicaciones infecciosas no superan a las de las pacientes que no tienen inmunosupresión. En resumen, entonces a estas pacientes, ¿qué les vamos a ofrecer? Estas pacientes van a necesitar, primero, un apoyo emocional, un soporte emocional importante si lo requieren. Vamos a tener que determinar qué medicamentos vamos a suspenderle, medicamentos para la prevención de la preeclampsia, entonces aumentar, dar la dosis de ácido fólico, iniciar la dosis de la aspirina o si ya venía tomando la paciente, continuársela, suplementar con calcio, 1200 miligramos al día, mantener unas metas de presión arterial por debajo de 140/90, utilizar el antihipertensivo aprobado para el embarazo, como el nifedipino, la betalol, el alfametildopa, y hacer una vigilancia fetal, como ya se los había mencionado. Tratar de hacer un manejo de la proteinuria y el síndrome nefrótico. Tratar de dejarle a la paciente los inmunosupresores que puedan protegerle su riñón y que no vayan a afectar como tal el desarrollo del embarazo. Y suspender los medicamentos que potencialmente puedan causarle daño. Y eso es todo lo que tenía para contarles de enfermedad renal crónica en la paciente en edad fértil y en embarazo.